Pueden ver bien la presentación. Me pueden escuchar bien, se escucha bien. Pueden escribir en el chat si tienen algún problema o si todo se escuchan claro. Bueno, mientras esperamos a que más personas ingresen, voy a empezar a leer las orientaciones iniciales. Si es necesario, ustedes pueden ajustar el idioma de la sala en la barra de herramientas en la parte superior. El evento va a tener 45 minutos de presentación acerca del tema y al final vamos a tener 15 minutos de preguntas. Ustedes podrán mandar sus preguntas por el chat a lo largo de la presentación y si no son respondidas por mis compañeros, serán respondidas al final de la misma. Esta presentación va a ser grabada y la grabación junto con las diapositivas la van a poder encontrar en nuestro sitio web. Les voy a proporcionar el link también al final de la presentación. Para aquellos que tienen una certificación de PMP, este evento vale por un PDU y el link también se va a estar proveyendo al final de esta presentación. Y nos pueden acompañar en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, donde tenemos diversos videos de diversos cursos, materiales que les puede interesar, y en Facebook también. Eh, bueno, yo soy analista en Pato Consultoría de Sistemas. Es una empresa brasileña que se encarga, el objetivo principal de nosotros es hacer medición funcional de software usando la técnica de análisis de puntos de función. Eh, el análisis de puntos de función es una forma de software. Fue creada, bueno, voy a hablar un poco más de eso en la presentación, pero para darles una idea, es mantenida por una organización llamada IFPU. Es una organización internacional, es una metodología que es usada en todo el mundo. Aquí en Brasil es usada por parte del gobierno federal de Brasil. Eh, Nosotros tenemos un libro de análisis de puntos de función que es el más vendido en cuanto al tema aquí en Brasil. También tenemos diversos cursos que voy a hablar más adelante de capacitación en cuanto a la materia, también en ingeniería de requisitos. Acá tenemos los cursos de ingeniería de requisitos de software, tenemos curso de preparación para el examen de certificación como especialista de puntos de función. Voy a hablar en la presentación acerca de lo que son los puntos de función, de lo que es la medición funcional. También tenemos otros cursos que son de Kokomo 2. Tenemos también cursos ya de ingeniería de requisitos y también talleres en puntos de función. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Me voy a presentar. Mi nombre es Nelson Camilo Orduz y hoy voy a estar hablando de lo que es la medición funcional de software usando Scrum. Vamos a primeramente comentar la motivación de esta presentación. Después vamos a hablar acerca de Scrum y la medición funcional de software, cómo combinar estos dos y vamos a hablar luego acerca de unos prejuicios que existen sobre la medición funcional que algunas personas que están involucradas en proyectos ágiles tienen sobre los métodos de medición funcional. Bueno, el objetivo de esta presentación se debe a que hoy en día las metodologías ágiles se han destacado en el mercado de desarrollo de software. Son muy populares y Scrum puede que sea una de las más populares, de las más utilizadas. Lo que voy a presentar en esta presentación es algo que puede ser aplicado a otras metodologías ágiles también, pero en este caso voy a usar Scrum solo como un ejemplo.
El uso de las mediciones funcionales de software está creciendo en todo el mundo. Es algo que ya fue creado ya hace 30 años y que desde entonces varias empresas en varios países han estado usando para conseguir beneficios, para mejorar la gestión de proyectos, la planificación, generar indicadores del proceso de desarrollo. Y como comenté hace poco, muchas personas del mundo ágil desconocen las mediciones funcionales o piensan que son conceptos incompatibles. Y en verdad es todo lo contrario. Entonces, el objetivo de esta presentación es mostrar cómo combinar las metodologías ágiles con la medición funcional y ver los beneficios que trae el uso conjunto de estas. Entonces, vamos a empezar hablando de Scrum, primeramente. La figura que se puede apreciar en la diapositiva presenta de manera breve la idea de Scrum. Disculpen, que es ser un proceso de desarrollo iterativo e incremental para la gestión y desarrollo de proyectos de software. Scrum es un proceso que se caracteriza por estar comprendido por equipos pequeños de 3 a 9 personas y ciclos de entregas cortos, por ejemplo, de 2 a 4 semanas, que se llaman sprints. Vamos a empezar con la definición del Product Backlog, que es la lista de producto. Esta es un conjunto de requisitos del producto que va a ser desarrollado. Es una lista de requisitos que es dinámica porque cambia a lo largo del proyecto, pero es la única fuente para hacer cambios en los requisitos del producto que se está desarrollando. Estos requisitos pueden ser especificados de varias maneras. Podrían ser, por ejemplo, un conjunto de casos de uso, una lista de requisitos, pero dentro del contexto ágil, el enfoque preferido son las especificaciones a través de las historias de usuario. ¿Y qué son las historias de usuario? Son especificaciones de requisitos más sencillas, más cortas que las especificaciones de caso de uso, por ejemplo, y representan una funcionalidad del software que será entregado. La idea es que esta especificación sea escrita en una o dos frases en lenguaje común de usuario, algo que él consiga comprender y con un formato estándar. El formato sugerido para escribir una historia de usuario es como un rol, quiero hacer algo para poder traer un beneficio, tener un beneficio. Por ejemplo, como alumno, yo quiero reservar un libro para poder estudiar. En este caso, la funcionalidad descrita es reservar un libro que entrega el sistema a un usuario alumno y que tendrá un beneficio que es el poder estudiar con este libro. Entonces, es una manera muy sencilla de escribir requisitos en el contexto ágil y la idea del enfoque ágil no es una documentación muy extensa de requisitos. Entonces, las historias de usuarios son apropiadas porque son sencillas y muchas veces es la manera más utilizada para especificar los requisitos de la lista de producto, del Product Backlog. El núcleo de Scrum, como lo había mencionado, el nombre es Sprint. El núcleo de Scrum es el Sprint o la iteración, que es donde ocurre todo el trabajo. Entonces, la idea es que en un bloque de tiempo, que normalmente es de 2 a 4 semanas, se consigue entregar un incremento de producto terminado, algo que sea utilizable y potencialmente desplegable. En un ciclo, generalmente yo no consigo entregar un producto completo. Entonces los sprints o las iteraciones van siendo desarrolladas hasta que consigo entregar todo el producto originalmente planificado, todo lo que se planeó. Esto es hecho a través de los Sprint Backlog. El Sprint Backlog es una planificación para el sprint donde vamos a seleccionar del Product Backlog un conjunto de requisitos que sea posible trabajar y entregar en un determinado sprint. Entonces, el Sprint Backlog, también llamado lista de pendientes, es un subconjunto del Product Backlog que tiene por objetivo, al final de un sprint, entregar un incremento
del producto que está siendo desarrollado. Un proyecto en general tiene varios sprints. A lo largo del proyecto son planificados varios sprints backlog, varios sprints, y al final la idea es que el product backlog haya sido desarrollado y entregado. Pueden ocurrir cambios a lo largo del proyecto, así como también puede ocurrir que algunos requisitos originales del product backlog no sean desarrollados porque ya no son más necesarios, pero en general la idea es esta. Y bueno, para ir clarificando ideas, entonces el Product Backlog es donde yo tengo todos los requisitos que, sin analizar, ¿verdad? Que son requisitos grandes. ¿Qué tengo que dividir? ¿Qué tengo que priorizar? Entonces, cuando yo agarro un requisito del Product Backlog y lo voy dividiendo en requisitos más pequeños, son los que llevo al Sprint Backlog, que serían requisitos que yo sé que voy a poder desarrollar a lo largo de un sprint, ¿verdad? Que voy a poder entregar. En el contexto de Scrum hay una necesidad de estimaciones para la planificación de los sprints. Podemos decir que son microestimaciones porque estamos estimando cosas pequeñas. Por ejemplo, una historia de usuario, que es una funcionalidad sencilla, o un sprint completo. Entonces, la idea es conseguir estimar esfuerzo para cada historia, para cada sprint, para conseguir planificar el ciclo de Scrum. Tal vez la estrategia más popular para estimaciones en equipos ágiles sean los puntos de historia o story points, ¿verdad? ¿Y qué serían estos puntos de historia, estos story points? Los puntos de historia son una evaluación de manera relativa de las historias de usuario en cuanto a su complejidad, esfuerzo y riesgo. La idea es que a partir del Product Backlog, de mi Product Backlog, se selecciona una historia estándar y le asigna una complejidad nominal. Y esta complejidad nominal servirá de referencia para todo el resto de las historias de usuario. Entonces, vamos a comparar la complejidad de las otras historias con la historia estándar y puntuar cada historia. Y esta evaluación es basada en la experiencia del equipo y analogía con las otras historias. Estos resultados o puntos solo tienen significado para el propio equipo porque son una medida subjetiva. Es una evaluación basada en la experiencia del equipo y si tuviéramos que cambiar las personas en el equipo, la evaluación puede ser distinta, por ejemplo. Entonces los puntos de historia, aunque sean útiles para la planificación, para el seguimiento y control de un proyecto, no pueden ser utilizados para hacer comparaciones de proyectos desarrollados por diferentes equipos. Eh, Existe también una noción acerca de que los puntos de historia representan horas. No, esto no es correcto. Digamos, mucha gente que trabaja en la gerencia de proyectos viene a ver que lo interpreta como horas, pero no es así. Los puntos de historia tienen que ser interpretados como la complejidad de la historia, ¿verdad? Tienen que ser interpretados en cuanto al esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo me va a tomar a mí desenvolver esa historia de usuario, ese requisito? La productividad en el contexto ágil es en general llamada de velocidad. Esta medida a través del número de puntos de historia que un equipo consigue entregar en un sprint. Entonces, para conseguir planificar los sprints, es necesario conocer la velocidad del equipo para saber cuántas historias el equipo puede desarrollar en un determinado ciclo. Y si el equipo trabajó junto en otros proyectos, existen datos, ya existe experiencia también, para yo poder averiguar una velocidad promedio para la planificación de mis próximos sprints. Y a lo largo del proyecto, la velocidad es ajustada con la experiencia de las iteraciones que fueron entregadas. Para nuevos equipos es más difícil descubrir cuál es la velocidad inicial a utilizar en la planificación de los sprints, puesto que no existe estos datos, esta experiencia, ¿verdad? Esto fue entonces un pequeño resumen acerca de lo que es Scrum y ahora vamos a comentar sobre la medición funcional de software y después vamos a intentar unir estos dos
estos dos enfoques. Entonces, la medición funcional de software fue creada en IBM en los años 70 por un investigador llamado Alan Albrecht, que necesitaba hacer un estudio de productividad de proyectos de software desarrollados por una unidad de servicio de IBM. En aquel tiempo, la métrica tal vez más usada en el análisis de proyectos de software eran las líneas de código fuente. Esto no representa ningún problema si es que se miden proyectos que fueron desarrollados en un mismo lenguaje de programación. Pero Alan Albrecht, él vio que esta técnica no se podía usar con proyectos que tuvieran diferentes lenguajes de programación. Entonces, él ideó una manera de medir los proyectos de manera independiente del lenguaje de programación y pensó en medir las cosas que tienen valor para los usuarios, que son las funciones entregadas por el software. Y de esta manera desarrolló un método llamado análisis de puntos de función para el análisis de productividad, para su análisis de productividad. Él presentó su estudio al final de los años 70 y esto generó interés por parte de varias personas, de varias empresas, para poder también utilizar este método llamado Function Point Analysis o análisis de puntos de función. Otros investigadores también hicieron propuestas para mejorar la idea original, entonces se crearon variaciones del método original, pero hoy en día solo existen 5 métodos que son estándares de la idea original, que son el IFPU, Cosmic, NESMA, Mark II y FISMA, que son todos originados de la idea de Alan Albrecht, pero que tienen algunas diferencias. Todos estos métodos están en acuerdo con la norma ISO 14143, que tiene la definición de lo que es la medición funcional de software. Entonces, ¿qué es la medición funcional del software? Es una manera de medir las funcionalidades del software desde el punto de vista del usuario, de manera independiente de la implementación del software. Entonces, es una medida, perdón, desde el punto de vista externo del software. Es importante recalcar que cuando hablamos de usuario en la medición funcional, no nos referimos solamente a la persona que utiliza el software, sino que el concepto de usuario para la medición funcional es un poco más amplio. Podemos decir que es cualquier persona o cosa que se comunica o interactúa con el software en cualquier momento. Entonces, un sistema también puede ser un usuario. ¿Y cómo es que funciona entonces el proceso de medición? La idea es dividir los requisitos funcionales en servicios y tareas que son funciones o funcionalidades, donde cada función identificada tiene un tamaño, una cantidad de puntos de función. Entonces, al medir un proyecto, identificamos todas sus funciones, cada función tiene una cantidad de puntos de función y el total, que es la suma de todos los puntos de función de todas las funcionalidades, representa el tamaño total de un proyecto. Y esto es una manera objetiva para hacer la medición, porque cada método tiene un conjunto de reglas que son replicables. Es distinto de los puntos de historia, donde los valores tienen utilidad solo para el equipo, para el propio equipo, y si llegamos a cambiar el equipo, entonces los puntos de historia deben ser reevaluados. ¿Por qué ocurre así? Porque la complejidad, que son los puntos de historia, estos son subjetivos, depende del equipo. Por ejemplo, un equipo puede tener una historia con un valor de 8, otro equipo puede tener una historia con un valor de 64, porque es la consideración de complejidad que tiene cada uno. O sea, la visión de cuánto esfuerzo, de qué tan compleja es y qué tanto les va a costar desarrollarla. Entonces es una medida que no es subjetiva, depende de la forma en que las personas lo ven, ¿verdad? Eh, como son 5 métodos distintos, como hablé de la medición funcional, cada uno tiene sus reglas. Entonces esto lo hace ser objetivos, ¿ya? Si dos personas miden el mismo proyecto aplicando las reglas de medición funcional, tienen que llegar a los mismos resultados. O sea, los dos tienen que llegar
a un resultado igual. Entonces, comentando el método del IFPUG, que es el análisis de puntos de función, lo que mide este método es básicamente dos dimensiones de un software. La dimensión de interacción del usuario con el sistema, que son llamados de funciones de transacción, que se clasifican en tres tipos, y funciones de almacenamiento de datos, que se clasifican en dos tipos. Entonces, para este método son dos dimensiones medidas, datos y transacciones. Para explicar un poco de manera general, digamos, dentro de las funciones de transacción, nosotros contamos lo que son, ya sea consulta externa, salida externa o entrada externa. ¿A qué se refiere esto? Son todas las transacciones, toda la interacción del usuario con el software. Y con respecto a la función de datos, que es almacenamiento, tenemos los archivos lógicos internos y archivos de interfaz externa, que serían los archivos que son mantenidos por mi software, o sea, que yo puedo actualizar, que yo agrego datos, y los archivos que yo solo hago referencia. Por ejemplo, que mi software haga referencia de los IDs de clientes de otro sistema, entonces estos son otros tipos de archivos. Tenemos entonces para un proyecto, esto es un ejemplo de lo que sería el análisis de puntos de función, básicamente es así. Entonces la idea es conseguir identificar, yo identifico todas las funciones del software, cada una de las filas que ustedes pueden observar en la diapositiva es una función que es evaluada. Yo a cada función identifico qué tipo es, si es un tipo, es una función de transacción, si es una función de almacenamiento, y para cada función yo le asigno un puntaje, ¿verdad? Cada función va a tener una cantidad de puntos de función según su complejidad. En este caso, el total del proyecto es de 54 puntos de función que representan el tamaño funcional del software. Es la suma de todas las funcionalidades que yo encontré en el software. ¿Y por qué está creciendo entonces el uso de la medición funcional alrededor del mundo? El problema original de IBM era evaluar la productividad de su equipo de desarrollo. Eso es un problema que sigue siendo de suma importancia para las empresas hoy en día. Entonces existen muchas empresas que usan la medición funcional para basar sus estudios de productividad. Pero cuando presentaron la idea del análisis de puntos de función, lo primero que dijeron fue que es un método para estimar esfuerzo. Y tal vez el principal uso para la medición funcional hoy es para las estimaciones de esfuerzo, costo o plazo de proyectos. También podemos utilizar la medición funcional para el seguimiento y control de un proyecto porque es una medida directa al alcance de un proyecto. Benchmarking de productividad. Muchas empresas tienen interés de comparar su desempeño con el desempeño de otras empresas. Para iniciativa de mejora de procesos donde necesito de una métrica que pueda ser utilizada a lo largo del tiempo entre varios proyectos que me permite identificar si una determinada acción está siendo positiva o negativa para mejorar un proceso de desarrollo. También para la gestión de contratos de desarrollo y mantenimiento de software. Este es el caso, por ejemplo, del gobierno brasilero, donde todos los contratos de desarrollo y mantenimiento del gobierno federal de Brasil son basados en mediciones funcionales. Podemos utilizarla también en el gobierno corporativo de las aplicaciones para valorización de activos y es importante valorar esto. El tamaño funcional es una manera de ayudar a determinar valor de un determinado software de una organización. Yo con el tamaño funcional, esto yo lo puedo interpretar por un costo, ya que como hablamos, el tamaño funcional solo es una representación numérica de las funciones del software, ¿verdad? De lo que hace el software. Entonces yo de esta forma puedo calcular el costo de un software, lo que valió. Y podemos generar también indicadores para una mejor visibilidad del proceso de desarrollo con el tamaño funcional. Indicadores para productividad, costo, calidad,
Entonces la idea es combinar el uso del tamaño funcional con otras grandezas de interés para que se pueda generar un indicador útil para manejar los proyectos o el proceso de desarrollo. La medición funcional genera información para varios niveles organizacionales. Perdón. Una visión operacional, o sea, al nivel del proyecto, genera información útil para el director de proyecto y para el equipo. Ayuda en la planificación, el seguimiento y control del proyecto. Y también ayuda con información para la visión táctica y estratégica, que es para un nivel organizacional más alto, para la media y alta administración. En este caso, el interés de este público no es solo en un proyecto, sino es hacer seguimiento y control de programas y portafolios. O sea, mirar la información de varios proyectos, y la medición funcional es útil para todos estos tipos de visión. Entonces, ¿cómo podemos combinar las dos cosas, verdad? Estos dos enfoques. Podemos utilizar la medición funcional como una alternativa para los puntos de historia. Entonces, podemos utilizar puntos de función para medir las historias, los sprints, el product backlog. Podemos utilizar el tamaño funcional para hacer las estimaciones de esfuerzo de las historias, de los sprints y el product backlog. El tamaño funcional puede ayudar a definir el número de sprints en una determinada release o la cantidad de historias que un determinado sprint tiene que contener o debe contener. Y también para apoyar la definición de velocidad, o sea, cuántos puntos de función por hora o por sprint mi equipo consigue entregar. ¿Y esto por qué? ¿Cómo logro yo conseguir calcular la velocidad? Porque como hablé antes, los puntos de historia no representan horas, que es el concepto que tiene mucha gente, representan complejidad, esfuerzo. Pero yo no puedo calcular, digamos, no puedo pasar este número a horas. ¿Cuánto voy a demorar haciendo este requisito? Al contrario, usando puntos de función, yo puedo interpretar el valor de puntos de función para determinar cuál es mi productividad a razón de puntos de función. Un ejemplo, mi equipo dura hora y media haciendo un punto de función, un punto de función desarrollándolo. Entonces, de esta forma yo puedo calcular cuál va a ser la velocidad de mi equipo, ¿cierto? Eh, pero entonces, si los puntos de historia, ellos ya cumplen con este objetivo, ¿verdad? O sea, son básicamente parecidos, entonces, por qué habría yo de cambiar, ¿cierto? Si las cosas están funcionando, si los puntos de historia funcionan, entonces no habría por qué reemplazarlos. Pero el uso de más de un método me ayuda a mí a asegurar la calidad en la estimación. Un método puede conciliar estimaciones que hizo otro método. Con la medición funcional es más fácil encontrar la velocidad inicial, como hablé, porque es una medida que es objetiva. Es algo que puedo evaluar entre diversos proyectos y entre diversos equipos, que es válido hacer comparaciones de las mediciones entre varios proyectos y equipos. Con puntos de historia no puedo hacer esto, porque es una medida subjetiva, o sea, dependes del equipo. En cambio, con los puntos de función sí puedo hacerlo. Entonces es una ventaja de cambiar el método, porque es cambiar a una medida objetiva. Paso de algo que es subjetivo, que no puedo usar en varios proyectos, sino solo es propio para un solo proyecto, a una medida objetiva que puedo usar en diferentes proyectos. Pero también existen varias cosas que se pueden cumplir con la medición funcional, que los puntos de historia no consiguen cumplir. Por ejemplo, la medición funcional soporta una visión táctica y estratégica sobre el desarrollo de software, como estábamos comentando, cosa que yo no consigo cumplir con los puntos de historia porque son una medida con utilidad para el propio tipo. Puedo utilizar el tamaño funcional para estimaciones de esfuerzo o costo antes del inicio de un proyecto. Cuando estoy haciendo el análisis de viabilidad, por ejemplo, donde no tengo las historias o todas las historias definidas,
pero aún así yo puedo hacer estimaciones con el tamaño funcional. Puedo también hacer benchmarking, comparar el desempeño de mi equipo con otros equipos, mi empresa con otras empresas del mercado, porque las medidas generadas son objetivas y son estándares. Cualquier otra empresa que esté usando este mismo tipo de método va a medir las cosas de la misma manera. Esto también ayuda a comprender las variaciones de productividad y crecimiento de alcance entre proyectos. Porque si estoy comparando entre proyectos distintos, consigo percibir los factores que están impactando mi proyecto. También puedo utilizar la medición funcional para seguimiento y control del proyecto. Pero para aquellas personas que trabajan con Scrum, el control y seguimiento es hecho a través de gráficos como lo es el Burn Down, el Burn Up o Cumulative Flow para el seguimiento del trabajo diario del equipo. Son informaciones que son útiles para el propio equipo, pero si yo necesito presentar información de seguimiento y control del proyecto para un ámbito externo al proyecto, por ejemplo, para una oficina de administración de proyectos o para la dirección de la empresa, este tipo de gráfico no representa una información útil, porque las personas que son externas al proyecto no consiguen comprender este tipo de medidas. Y también cuando hay la necesidad de un desarrollo externo, puedo utilizar puntos de función como una métrica estándar para medir las entregas de los distintos proveedores. Con puntos de historia, cada proveedor tendría una manera distinta para medir los puntos, entonces no sería posible utilizarlos como una unidad de medida en este tipo de contrato. Y también para iniciativa de mejora de procesos, donde estoy interesado en resultados, valores de los indicadores a lo largo del tiempo. Entonces necesito una manera objetiva y estándar de medir varios proyectos de varios equipos. Entonces es algo que los puntos de función consiguen cumplir mejor que los puntos de historia. Otro ejemplo es el gobierno corporativo de las aplicaciones, donde puedo utilizar el tamaño funcional para basar decisiones de reingeniería de aplicaciones. Por ejemplo, voy a desarrollar un software heredado, entonces cuánto cuesta generar indicadores de costo de mantenimiento, calcular el costo real de las aplicaciones y todo su ciclo de vida. Entonces, si yo utilizo una medida estándar como los puntos de función, voy a poder conseguir hacer eso. Entonces, es posible combinar los dos enfoques y no necesariamente necesito quitar el uso de puntos de historia. Puedo utilizarlos en un contexto del propio equipo y para un contexto externo utilizo una medida estándar que es la medición funcional. Y ahora voy a hablar acerca de algunos prejuicios que existen sobre la medición funcional de personas que trabajan con proyectos ágiles. El primero es que la medición funcional es un método para proyectos desarrollados en modelo cascada. Esto no es correcto. Puede ser utilizado también para cualquier proceso de desarrollo. Otro es que la medición funcional no sirve para proyectos con diseños orientados a objetos, que también es incorrecto, porque la idea es que la medición funcional sea independiente de cualquier aspecto de implementación. Entonces el diseño no es importante para la medición funcional. Tal vez una razón para este tipo de pensamiento es que cuando la medición funcional nació, fue una época en donde el enfoque predominante de la industria de software era desarrollar en cascada y diseño estructurado. Pero las cosas han cambiado desde entonces y la medición funcional continúa independientemente de cualquier aspecto de implementación. Otro es que algunas personas piensan que la medición funcional necesita de una documentación más extensa y esto no es verdad. No hay necesidad de una documentación más extensa para hacer la medición funcional. La idea es utilizar la misma fuente de información de los requisitos que los desarrolladores van a utilizar para el desarrollo del producto. Entonces,
Si los desarrolladores utilizan algún documento sencillo o no para hacer el desarrollo, vamos a utilizar esta misma fuente de datos, de fuente de información. Cuando necesitamos hacer un análisis en etapas tempranas, estamos en un proyecto donde los requisitos no están tan bien definidos. En este caso, cuando hablamos del tamaño funcional, no estamos hablando de una medición, pero sí de una estimación del tamaño funcional. Entonces, el tamaño funcional puede ser usado de dos maneras distintas. En momentos tempranos, utilizándolo como una estimación, y en etapas más avanzadas podemos utilizar las mediciones del tamaño funcional, midiéndolo. Otras personas piensan que la medición funcional es utilizada para medir productividad individual de los desarrolladores. Esto es incorrecto por varios motivos. Primero, porque es complicado medir la productividad individual, porque en general toda función involucra el trabajo de varias personas del equipo y es difícil medir esto de manera separada. Y aunque fuera posible para mí medir esto, no sería exitoso porque entonces las personas trabajarían para poder manejar este indicador. Entonces, la medición funcional debe ser utilizada en un análisis de productividad a nivel organizacional y no a un nivel individual. Y otras personas comentan que la medición funcional no considera toda la complejidad involucrada en el desarrollo de un proyecto. Y esto está correcto. ¿Por qué? Porque la medición funcional evalúa solamente requisitos funcionales, o sea, una parte del proyecto. El problema es que no debe utilizar solamente el tamaño funcional para hacer una estimación. Otras variables también pueden ser utilizadas para hacer una estimación de esfuerzo o costo. Entonces la idea es que cuando voy a utilizar el tamaño funcional en estimaciones, debo hacer esto en un modelo de estimación que debe ser previamente definido, ajustado a las condiciones locales, y el error más común es que no se haga esto. O sea, voy a intentar hacer estimaciones sin un modelo adecuado. Entonces el tamaño funcional no queda bien para producir una estimación de esfuerzo. Entonces la información del tamaño funcional debe ser utilizada de manera adecuada para generar informaciones útiles. Entonces, el objetivo de la presentación fue mostrar que la medición funcional y los métodos ágiles, en este caso Scrum, no son incompatibles, pueden ser utilizados en conjunto. Y aunque la medición funcional puede ser utilizada como alternativa a los puntos de historia a nivel de proyecto, los efectos serán casi los mismos. Pero a nivel organizacional, en una visión táctica y estratégica, los puntos de historia no pueden ser utilizados y la medición funcional es la mejor alternativa para esto. Bueno, el resumen de la presentación, como ya lo comentamos, y si tuvieran más interés acerca de la medición funcional, acerca del IFIPUGI, de Cosmic, NESMA, aquí les dejo los links para que puedan entrar y mirar. También pueden ingresar a nuestra sección de preguntas frecuentes acerca de puntos de función, donde van a encontrar probablemente la respuesta a muchas dudas que tengan. Y los invito también a asistir a nuestros videos en YouTube, donde vamos a tener diferentes cursos acerca del análisis de puntos de función. Entonces, terminamos lo que es la presentación del tema. Ahora vamos a continuar acerca a las preguntas, pero antes me gustaría pedirles si pueden realizar una pequeña encuesta. Entonces, si podrían hacerme el favor de hacer una pequeña encuesta y luego vamos a pasar a lo que son las preguntas. Vamos a dar unos minutos, unos cuantos minutos para que las personas puedan contestar esta encuesta.
Hola Gina, sí, la presentación ha sido grabada y la diapositiva van a ser compartidas. Ya después de la encuesta voy a empezar a presentar los links de donde puedes encontrar las presentaciones, donde puedes mirar cuáles van a ser nuestros próximos webinars y también para las personas que tienen, son PMP, donde pueden registrar el PDU. Entonces vamos a dar unos cuantos minuticos más para las personas para responder la encuesta. De paso les agradezco por su tiempo también, no solo de la presentación, sino el tiempo que están tomando para responder a esta encuesta. Ya casi vamos a finalizar el espacio de encuestas, estamos esperando a unas personas que están terminando. Y bueno, eso sería todo. Mi nombre es Nelson Camilo Orduz. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. Como están hablando Gina y Jorge, sí, esta presentación fue grabada y ustedes van a poder conseguir la grabación, el video y las diapositivas. Entonces ya les voy a mandar el link donde van a poder encontrar estas. Entonces en el siguiente link pueden ingresar para ver el video o para ver las diapositivas. ¿Alguien más tendría alguna pregunta, alguna duda acerca de puntos de función, acerca de la metodología? Para las personas que tienen certificación de PMP, pueden ingresar al siguiente link para registrar su PDU. Cada webinar que nosotros ofrecemos vale como un PDU. Entonces pueden estar atentos en nuestra página web para estar pendientes acerca de todos los próximos webinars. Bueno, mientras las personas formulan preguntas, los invito para nuestro próximo webinar, el cual es acerca de retos y soluciones de trabajar con requerimientos de software. En este se discutirán las dificultades más comunes al momento de trabajar con requerimientos, con el fin de preparar al analista para poder superar estas y dar solución a las mismas. Pueden ustedes registrarse en el link que pueden ver en la presentación. Igual pueden encontrar el link en el chat también. Es para el 23 de septiembre. Este webinar también vale como un PDU. No sé si existe alguna otra duda, otra consulta con respecto a puntos de función, con respecto a los cursos que ofrecemos, Scrum. Bueno, si no existe ninguna otra duda, entonces mi nombre es Nelson Camilo Orduz. Muchísimas gracias por participar de este webinar. Agradezco por el tiempo y los espero entonces en el próximo webinar. Ahí tienen el link para registro. Es el día 23 de septiembre. Vamos a hablar acerca de requerimientos de software, un tema que es muy interesante, ¿verdad?
Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.